Saludos cordiales, amados, queridos y apreciados hermanos y amigos de Luciana Radio TV, Radio Universal y especialmente el ministerio y programa Santa Lucía canta para Cristo y a todas las naciones. Y también en cualesquiera otros medios o plataformas que esta reflexión y el resto de la programación vayan a ser transmitidos o estén siendo transmitidos o retransmitidos. Les saluda su seguro servidor y amigo de siempre desde la República de Panamá, Gabriel Danuncio Rosanía Villaverde. En esta oportunidad, pues gracias a Dios por este privilegio, enorme privilegio y bendición de poderme comunicar con todos ustedes. Gracias, hermano Ramón Díaz Bajaña, director de este medio. Gracias, hermano Eduardo Salvador, encargado de los ministerios internacionales. Gracias a todos los que hacen posible estas transmisiones y reiteramos a todos ustedes que nos escuchan y nos ven en Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, América Latina, Europa, Italia, España y hasta lo último de la tierra. En esta oportunidad nuestra reflexión le hemos puesto por título Mantengámonos en la Biblia. Mantengámonos en la Biblia. El pasaje bíblico que voy a leerles, que sea el fundamento para el resto del mensaje, que posteriormente le pido que lo lean, lo estudien muchas veces, es 2 Timoteo 3, del 16 al 17, el cual dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El presente mensaje tiene como fin resaltar y destacar la importancia y la relevancia de la Biblia. No es primera vez que hablo de este tema o con una reflexión similar, pero es algo que dentro de mi corazón así lo siento y creo firmemente que es de parte de Dios. Es algo que debemos decir y es algo que debemos recalcar. A través de los años, como cristiano evangélico, y seguramente es el sentir de todos ustedes, una de las cosas que son muy claras en mí o para mí es la preeminencia y la superioridad de las escrituras, o sea, la Biblia. Uno de los dogmas o doctrinas del cristianismo evangélico es aquel principio que conocemos como solo escritura. Es decir, la Biblia es la autoridad principal, final y suficiente en todas, reitero, en todas las cuestiones de fe y práctica cristiana. Pero durante mi caminar que tengo como cristiano evangélico hace muchos años y también en todas las oportunidades y contextos que nuestro Dios me ha permitido servirle, me he encontrado en diferentes circunstancias en los que o en las que algunas personas dicen o preguntan acerca de la Biblia en los siguientes términos.
Hay personas que dicen o han dicho lo siguiente: la Biblia no se adora, sino a quien se adora es a Dios. Y también hemos escuchado o preguntado acerca de que nos guiamos por el Espíritu Santo más que por la Biblia. Estas son dos frases o preguntas o expresiones que he escuchado o leído de diferentes personas, y lo que más llama la atención es que ha sido en contextos cristianos evangélicos, y más aún por parte de personas que tienen ministerios o liderazgos dentro de diferentes iglesias o congregaciones. Esto que estoy diciendo lo digo de forma muy objetiva. No me refiero a nadie en particular, por ende, obviamente, no estoy murmurando de nadie en particular. Sin embargo, es algo muy preocupante que en medio del cristianismo, y sobre todo cristianismo evangélico, se digan este tipo de cosas. Ahora, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de expresiones, porque más allá de que podamos hacer un debate acerca de si son correctas o no estas expresiones, lo que sí hay detrás de este tipo de pensamientos es que se trata de llevar a la gente, motivar a la gente de forma incorrecta o inapropiada a una pérdida de respeto por la Biblia. Hablar así es fomentar la falta de respeto, de consideración que debemos tener como cristianos en torno a la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. Y máxime por el dogma, la doctrina que mencioné hace un momento, de que la Biblia es y tiene que ser la regla de fe y norma de conducta de los cristianos. ¿Y qué decir de aquella doctrina fundamental que consiste en que la palabra de Dios, y lo acabamos de leer en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, es inspirada por Dios, es inerrante, es decir, no contiene errores, es infalible, es decir, no se equivoca. Esto que estamos diciendo sobre estas dos expresiones que acabo de mencionar es o podría ser causa y efecto de sincretismo religioso, de herejías o de blasfemias, las cuales promueven que las personas se desvíen de la verdadera fe cristiana. La Biblia es y seguirá siendo siempre la autoridad central, la máxima autoridad de la iglesia. Y cualquier análisis o directriz que se tenga o se vaya a realizar o se deba realizar dentro de la iglesia debe estar alineada con la Biblia, debe estar subordinada a la Biblia, debe tener a la Biblia como el principal, único y mayor fundamento. Quiero que leamos algunos pasajes, algunos de ellos o la mayoría de ellos con su sola lectura. Vamos a sustentar lo que estamos diciendo con la presente reflexión. El primero de estos pasajes que quiero que leamos y consideremos es Juan 5:39, el cual dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Leamos también el libro de Hechos, capítulo 17,
versículos del 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. También leamos Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. También leamos 2 de Pedro 1, del 19 al 21, que dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Leamos Juan, Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, que dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y finalmente, todo el Salmo 119, el cual obviamente por la extensión no lo voy a leer, pero exhorto a que lo lean completo, el Salmo 119, el cual habla de la ley de Dios o de la palabra de Dios, acerca de la importancia, del valor, de la trascendencia de la palabra de Dios. Sin embargo, quiero destacar algunos versículos del Salmo 119, no sin antes, reitero, instarles a que lean completamente el Salmo 119. Por lo menos el Salmo 119, versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. También tenemos el Salmo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Definitivamente son muchas las cosas que debemos o podemos decir acerca de la importancia y trascendencia de la Biblia, especialmente en el contexto nuestro como cristianos evangélicos, en todo lo que somos y hacemos, y qué decir en lo que corresponde a evangelizar y a discipular. Evangelizar a los que no son cristianos y discipular
a aquellos que ya son cristianos. En este sentido, tenemos que insistir y reivindicar que la Biblia es lo más importante que en materia de fe, principalmente de fe y de conducta, con la cual nosotros contamos. Es la palabra de Dios la que tiene que prevalecer, debidamente predicada y debidamente enseñada. No se trata de otros temas, no se trata de otros asuntos, porque lo que tiene poder para transformar a las personas no son nuestras opiniones personales, no son nuestras anécdotas personales, no son nuestras ideologías. Lo que tiene poder para cambiar y transformar a las personas es la palabra de Dios, es la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia, el Evangelio, la Biblia es poder de Dios, poder de Dios. Y tal como lo acabamos de leer al principio en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, donde claramente dice que ella es inspirada por Dios, las escrituras y todos los efectos que la palabra de Dios puede y debe causar en la vida de los creyentes. Hermanos, amigos, en estos tiempos, y no es algo que sea nuevo, ni sea algo que nos sorprenda, porque de hecho la Biblia, la palabra de Dios nos habla de esto, pero estamos viviendo un periodo muy complicado, en que prevalecen los engaños, las mentiras, las manipulaciones, las herejías y las blasfemias. Y lo único que a nosotros nos va a sostener como cristianos, lo único que a nosotros nos va a evitar desviarnos o equivocarnos, es la lectura y el estudio permanente de la palabra de Dios siempre, 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 siempre. No de vez en cuando, no cuando nos parezca, sino siempre. Y que podamos profundizar en lo que la Biblia dice. Para recapitular, que nosotros podamos enfrentar y que podamos minimizar este tipo de cosas que hace un rato comenté, que hay personas que están diciendo, porque pareciera ser, como bien dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas, tienen comezón de oír, no les satisface lo que la Biblia dice y tienen que recurrir a otras cosas extrabíblicas, inclusive recurrir a cosas que al final son engañosas y son contrarias a la palabra de Dios. Hermanos, amigos, Dios, nuestro Dios, jamás se va a ir en contra de lo que Él reveló. Jamás va a minimizar lo que Él mismo estableció como su palabra. Y nosotros tenemos que ser fieles y leales a la palabra de Dios, la Biblia, y no podemos estar cambiando el mensaje. No se puede cambiar el mensaje. Queremos escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Ser leales a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la palabra de Dios la que nosotros necesitamos escuchar en nuestros hogares, en nuestras congregaciones y en nuestras sociedades. Quiero cerrar leyendo un pensamiento muy interesante que a un momento dado dio el reformador Martín Lutero, que dice así: la Biblia no es un libro sobre Dios. La Biblia no es un libro sobre Dios, sino que es Dios mismo hablando. La Biblia no es un libro sobre Dios, sino que es Dios mismo hablando. Cierro
con el siguiente pasaje bíblico, 2 Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que Dios nos ayude en estos tiempos, hermanos. Que Dios nos ayude en estos tiempos a que la palabra de Dios sea lo más importante para nuestras vidas. Que podamos despertar, en cuanto a darle esta importancia a la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en todos nuestros contextos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias por tu amor, bondad y misericordia, Señor. Señor, perdónanos de todo pecado, límpianos de toda maldad, libéranos de toda opresión. Que podamos conocer tu propósito en nuestras vidas y que podamos cumplirlo. Y solo eso es posible, Dios, cuando tu palabra está en nuestro corazón y le damos a ella la debida importancia, porque ella es la que nos habla de ti. Así lo sabemos, así lo creemos. Ella es la que nos transforma, porque ella salió de ti, ella es parte de ti. Tú nos hablas a través de la Biblia. Ayúdanos, Dios, a entender esto en primer lugar, y que cada día podamos estar entregados completamente, apasionados completamente por el estudio y la lectura de tu palabra. Bendícenos a todos, Dios, en esta oportunidad, en esta época, y llévanos hacia tu verdad. Llévanos hacia tu verdad, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias por la oportunidad, hermano Ramón, hermano Eduardo, y que Dios les bendiga inmensamente y será hasta la próxima, si así nuestro Dios, nuestro amado Señor Jesucristo nos lo permite. Bendiciones.